estudiantes, que en realidad son graduados, porque es un programa, un postítulo o un programa de diplomatura de posgrado. Y les quiero dar la bienvenida también a los que se sumaron a estos nuevos módulos especializados, que están haciendo que crezca este programa, que ya tiene una importante proyección y nos entusiasma mucho porque es de un nivel muy bueno, y algo muy necesario para continuar con la capacitación permanente. Hoy mismo yo estoy dando también otro curso en alianza con la UB, que tenemos de traducción al inglés de textos de especialidad. Y acá veo también algunos de los docentes, está Ceci de la Croce, que también es compañera en ese módulo, y bueno, otros que no pudieron asistir. Quiero agradecer especialmente a Walter, que nos hace el honor de estar con nosotros hoy que inauguramos los módulos especializados de interpretación. Walter va a ser presentado como corresponde, pero bueno, yo no quería dejar de decir que las veces que lo vi a Walter en conferencias, quedé fascinada por su enfoque, por su visión, y él tiene muchísimo para compartir y es muy amable de estar con nosotros hoy y compartirlo. También quiero agradecer a Vero Tártara, presidenta de ADICA, que nos acompaña hoy. Tenemos también a Dagmar Ford de FIT Latam, una gran compañera también de proyectos, una trabajadora incansable por todos los proyectos que tienen que ver con las asociaciones y también la Federación Internacional de Traductores. También quiero agradecer a invitados especiales que se nos unieron hoy, como Tony Rosado, Sergio Biagio, es un placer verlos. A Cecily Povsek, que fue hace poco también una de las oradoras del seminario que dimos sobre interpretación en FIT Latam, y a todos por participar y por acompañarnos hoy. Y ahora le cedo la palabra a Paula, que va a decir algo breve también en nombre de la USAL. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Un placer estar rodeado de toda esta gente tan querida y sobre todo del grupo de la ATI, que realmente es admirable el esfuerzo, las ganas, el empuje y que le ponen a cada una de las actividades que hacemos en conjunto y por supuesto todas las otras actividades que hacen en la asociación. Un orgullo poder trabajar con ustedes y lo importante es lo que aprendemos todos en cada una de estas actividades para trascender un poco la profesión y poder difundirla y defenderla, que es lo más importante y lo que nos tiene hoy aquí. Así que un agradecimiento especial a todas las personas que ya mencionó Marita, no las voy a volver a mencionar, y a Walter por estar presente hoy, que jerarquiza esta actualización que estamos llevando a cabo conjuntamente con Nati. Así que muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Estefanía Rubio y también soy integrante de la Comisión de Interpretación y voy a leer brevemente una breve bio de Walter antes de que comencemos para que estemos todos un poco en contexto. Walter Kerr es abogado, traductor público de inglés, alemán y francés e intérprete simultáneo y consecutivo. Es miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, AIC, y de la Asociación de Intérpretes de Conferencias de Argentina, ADICA. Bien, ¿comenzamos entonces con la entrevista? Bien, genial. Muchas gracias, Steffi. Bueno, bienvenidos a todos. Me hago eco de las palabras de Marita y de Paula. Es un honor poder estar acá con tan distinguido público, así que muchas gracias por su participación. Walter Kerr, además de fanático del té con leche fría y de la astrofísica, es intérprete oficial de Presidencia, como ya mencionó Steffi. Nos gustaría que nos contaras un poco, Walter, cómo es tu día a día, en qué se diferencia tu actividad de la de un intérprete de conferencias típico, cuáles son las diferencias principales en términos de interpretación propiamente dicha, y también en términos de, por ejemplo, cuestiones de protocolo. Bien, primero y principal, buen día. Es realmente un gusto estar con ustedes en este bello sábado desde el Río de la Plata, y quisiera empezar agradeciendo
a las organizadoras, tanto a la Comisión de Interpretación de la ATI como a la Escuela de Lenguas Modernas de la USAL y a todo el equipo que realmente ha sido, bueno, como siempre, muy eficiente, ha estado en todos los detalles y que ha generado esta convocatoria que, por supuesto, me honra a mí, igual que me honra la invitación. Así que es un gusto ver no solamente a colegas, a los que vemos más cerca y por estas latitudes, sino también a colegas a los que tenemos un poco más lejos, por lo menos físicamente, y desde ya la atención de los graduados, que también me encanta poder estar aquí en este día tan simbólico, ya que inauguran este módulo. Así que gracias también por la presentación. Es un hecho que soy un fanático del té con leche fría, absolutamente. El otro dato revelador que solamente lo van a saber los que asisten a esta charla hoy es que también soy fanático del té con scones y soy un gran degustador de scones. Y además un fanático de la pronunciación scones, porque ustedes sabrán que en inglés hay un debate sobre si decimos scones, scone, scone, como dicen los escoceses. Bueno, en mi familia fue siempre scones y scones será por siempre. Así que quizás como pequeño preámbulo, me gustaría decirles un poco qué se me ocurrió respecto de cómo presentarme visualmente ante ustedes hoy. De hecho, esto es algo que charlamos en una pequeña prueba que hicimos en el detrás de escena el otro día con la organización. Yo dije que aprovechando que era un sábado y dado el contexto de esta charla, me parecía que sería simpático estar con un look un poco más informal. La mayoría de la gente que me ve en mi labor está acostumbrada a verme de traje, corbata y en una actitud mucho más formal y protocolar, siendo el tema del protocolo al que aludía Santiago. La realidad es que un poco lo que ustedes ven en este momento en la pantalla es lo que me está pasando muy habitualmente cuando me toca interpretar en forma remota, que justamente ha pasado a ser una de las características de nuestro trabajo en tiempos recientes. Y esto claramente ha hecho eclosión con la pandemia, pero era un proceso que ya claramente se estaba preparando. Creo que lo que ha hecho la epidemia de COVID, la COVID, como sugieren muchos normativistas que digamos, antes que el COVID, que fue la opción que parece que se imponía al principio, fue algo que aceleró un proceso que ya estaba y que me parece que en gran medida es un proceso inevitable y que está para quedarse. Después hablaremos de cuáles pueden ser las consecuencias en lo inmediato y a más largo plazo. A ver, el día a día de un intérprete que trabaja para el sector público probablemente no difiera en lo esencial de la actividad de un intérprete en el sector privado. Sí, quizás haya una mayor proporción de ciertas modalidades de interpretación, como por ejemplo el tema de la interpretación consecutiva o el whispering, que en nuestro contexto, en el caso de los intérpretes que trabajamos para una cancillería o para la presidencia, es un componente realmente muy importante. Y quizás esa es una primera diferencia que yo marcaría. Los intérpretes oficiales y presidenciales muchas veces tienen esta carga adicional de mucha interpretación consecutiva, mucho susurro, muchas variantes mixtas. Quizás ese sea un pequeño punto. Otro punto que me surge siempre ante una pregunta de este estilo es el tema de lo inesperado. Pero eso es algo que me parece que se aplica también a los intérpretes en el sector privado, porque cuántas veces un cliente puede llamar a un intérprete a último momento, incluso porque se olvidó de que su actividad requería de interpretación simultánea, pequeño detalle. Entonces, si bien el contexto de la imprevisión, no digamos improvisación, sino imprevisión, es especialmente marcado en el sector público, no es algo que no lo veamos en el sector privado. De hecho, fíjense que ayer a la noche me llamaron para ponerme sobre aviso respecto de una probable llamada telefónica que había sido pedida ayer a último momento para hoy a las 12. Por suerte era a las 12, así que eso no hubiera interferido.
con nuestras actividades. Pero ese es el tipo de situación para la que un intérprete en este contexto tiene que estar preparado. La realidad es que las agendas políticas son bastante flexibles, se van rigiendo mucho por las realidades políticas, sanitarias, económicas, etcétera, del momento, así que quizás se exacerba ese componente de lo inesperado. Ese es un pequeño punto. Respecto al resto de mi día, como yo tengo a mi cargo también lo que es la dirección de traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que ahora se llama nuevamente de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en Argentina, me toca también coordinar todos los servicios de traducción, más allá de lo que hago yo directamente como intérprete. Así que en este momento puntual me encuentro ante una situación un poco más atípica porque me toca también trabajar bastante desde casa y solamente desplazarme, ya sea a la residencia presidencial de Olivos o Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando hay cosas que efectivamente requieren mi presencia. El día a día ha pasado a incorporar ahora también un gran componente de videoconferencias y de reuniones virtuales. Ese es el otro punto clave. Y después quizás, si les interesa, podemos hablar de cuáles son algunas de las características de este nuevo mundo de las videoconferencias y cómo es la interacción tanto a nivel de relaciones internacionales como en términos de interpretación, qué es lo que cambia, qué es lo que uno va viendo y cómo se siente. Y en cuanto al protocolo, justamente la cuestión de las videoconferencias requiere que uno esté atento porque si bien en algunos contextos, por ejemplo, si uno está haciendo interpretación remota desde su hogar, probablemente no tenga que aparecer en escena y pueda desactivar su función de video y de cámara. Cuando uno está físicamente presente con un funcionario, puede llegar a ser que uno tenga que también aparecer, estar medianamente cerca o al costado. Entonces siempre hay que estar pendiente de ese tipo de cuestiones. Si bien la lógica indicaría que ya por el hecho de ir a trabajar en una función oficial uno siempre va a estar vestido con un cierto código, a esto se agrega la realidad de que probablemente uno necesariamente aparezca en una imagen. Así que ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Así que en cuanto al protocolo, ese sería un punto que habría que tener en cuenta, ¿no? Eso como un pequeño preámbulo, quizás. Excelente, muchas gracias, Walter. Y mencionaste en tu intervención bastante sobre el impacto que tuvo y está teniendo la COVID sobre nuestra actividad, con lo cual podemos hablar un poquito más al respecto. Si te parece, el otro día en el Detrás de Escena nos contabas que ya hiciste tu bautismo de fuego en casi todas las plataformas de interpretación remota. Entonces, por ahí nos podrías contar un poco, no recomendar una plataforma, obviamente, porque esto no es una charla publicitaria, pero sí contarnos cuáles son por ahí las características principales que vos considerás que tiene que tener una plataforma para que sea conducente a una buena interpretación simultánea a distancia. Desde ya. Volviendo a lo que decía al principio, un poco lo que ustedes pueden ver en el cuadro de mi pantalla ahora es mi realidad cuando estoy interpretando en casa, porque en lugar de tener los auriculares típicos de blancos de mi teléfono celular, me pongo auriculares un poco más contundentes. Por ejemplo, yo incluso ahora mismo no estoy dependiendo de mi Wi-Fi, sino que estoy conectado con mi cable de red al módem. Y ya ahí vemos una característica del tipo de cosas que uno tiene que empezar a considerar hoy en día en este nuevo mundo de la interpretación domiciliaria. Porque ya uno no puede permitirse el lujo de lo que podía hacer antes, que era simplemente saludar a su colega, entrar a una cabina, apretar un botón, tener auriculares y empezar a hablar. No, ya ahora hay que estar pendiente de un montón de cuestiones técnicas que antes las gestionaba el técnico que uno tenía a mano. En ocasiones seguimos teniendo apoyo técnico remoto, incluso ahora en estas nuevas modalidades, durante la pandemia, pero claro, uno tiene que estar pendiente de muchas otras cuestiones que antes no eran un tema. Y esto requiere un muy alto nivel de concentración, no solo para la interpretación, sino también para estas cuestiones técnicas adicionales. El asegurarse no solamente de la cuestión de los micrófonos, sino también de que estén funcionando bien
las comunicaciones con los colegas, en caso de que las plataformas no permitan en sí mismas la comunicación. Y ahí, justamente refiriéndome a las características de las plataformas, hay algunas que de alguna manera son un poco más sencillas, no tienen demasiadas funcionalidades complejas, quizás porque son plataformas que no han sido pensadas originalmente para la interpretación simultánea, sino que tienen una funcionalidad, y esas no tienen tanta complejidad, ni tanta dificultad desde lo técnico, ni tanto requerimiento, pero a la inversa, eso que podría parecer una ventaja, puede implicar que tenemos que recurrir a, por ejemplo, una comunicación por WhatsApp en todo momento con el colega, quizás las cuestiones como el traspaso, ¿no? Cuando uno cambia de turno, ese tipo de cuestiones se vuelve quizás un poquito más compleja, mientras que hay otras plataformas que ya vienen con los botones en la pantalla y permiten que ese traspaso sea mucho más sencillo y pautado, porque incluso hay una pequeña función que a mí me permite avisar que ya estoy listo para que tome la posta mi colega. Y entonces, una vez que yo apreté ese botón, ya mi colega sabe que cuando yo haga una pausa, puede empezar. Y también se facilita mucho el tema de la activación y desactivación de los micrófonos, la posibilidad de elegir los canales, por supuesto, de interpretación, la posibilidad incluso del relay, ese tipo de cuestiones en algunas plataformas que están diseñadas más específicamente para la interpretación, obviamente se facilitan. Pero son plataformas que son un poquito más complejas también en cuanto a la curva de aprendizaje. Por supuesto, no es nada imposible, pero requieren un poquito más de preparación, como para que justamente lo que en la cabina real no es un problema y se hace de manera muy suave, esos cambios de turno entre colegas, no se note y no quede desprolijo en el contexto virtual, en el contexto de esta cabina virtual. Ustedes piensen que en este momento yo les estoy hablando desde mi cabina virtual. La realidad es esa. En este momento ustedes están viendo lo que sería yo interpretando en una situación de un webinario, en cualquier otra situación. Así que es otro mundo. Obviamente sin mis colegas cerca y sin la interacción que eso implica. Y ese es un gran cambio que me parece que ha traído esta nueva situación, ¿no? La modificación de los términos de la interacción con colegas también. Y eso es algo que todos extrañamos mucho. Y una pregunta que surge naturalmente y que todo el mundo se está planteando es, ¿vamos a volver a la cabina? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál va a ser el impacto a largo plazo que esto va a tener sobre nuestra actividad? Mm. Como decía anteriormente, creo que este es un proceso que se ha acelerado, pero es un proceso que ya venía marchando con un paso relativamente firme, más allá de cuánto pueda o no gustarle a los intérpretes acostumbrados a las cabinas reales. Me parece que en la medida en que en distintos ámbitos se vea que a pesar de todo se pudo trabajar con una mediana normalidad con estas modalidades remotas, obviamente va a haber áreas en distintas empresas y en distintos organismos que van a empezar a sacar cuentas. Eso es inevitable. Pero como bien sabemos, la cuestión económica no es el único factor. Y creo que ahí está el punto clave. Esto que decíamos de la tecnología. La tecnología es una gran aliada hasta que deja de serlo, hasta que se produce algún fallo técnico, alguna cuestión que dificulta la comunicación y que no podemos solucionar. Entonces la pregunta es si al menos en determinados ámbitos van a estar dispuestos a transar en el sentido de decir, bueno, yo acepto el riesgo de que pueda cortarse la transmisión, de que haya pérdidas de calidad de sonido, que eso es uno de los puntos principales. ¿Cuántos de ustedes ya habrán estado em, leyendo y, bueno, y experimentando incluso la cuestión del sonido tóxico? Las cuestiones que no podemos manejar nosotros, porque ya no depende solamente de estar bien equipados nosotros en términos de hardware y software como intérpretes, desde donde quiera que estemos, sino que también dependemos de la contingencia del equipamiento técnico y de la destreza mínima técnica que tiene un panelista u otra persona que está, vaya uno a saber dónde. Entonces hay una serie de factores que complican. Entonces, yo
creería que vamos a encontrarnos con dos capas de actividades y de modalidades. Va a haber ciertos niveles, ciertos ámbitos y ciertas capas en las cuales van a decir no, no estamos dispuestos a aceptar este menoscabo técnico, de calidad, de nitidez e incluso de interacción, porque ese es el otro factor clave también. Me quedé con una frase muy interesante el otro día cuando se hablaba en la BBC de The Stilted Diplomacy of Video Conferences, o sea, la cartonada diplomacia de las videoconferencias. Me pareció una frase realmente muy, muy ilustrativa, porque eso es lo que por lo menos yo estoy experimentando a nivel diplomático en las reuniones oficiales, multilaterales y demás. Esto que tenemos acá, el cuadro, un orador, hablando, pero ni siquiera esta interacción. Por ejemplo, acá Santiago me está haciendo preguntas, yo respondo, se siente bastante interactivo y ágil. Pero cuando estamos hablando de ministros, de jefes de Estado, de jefes de gobierno, que pronuncian un discurso de una relativa extensión, paran, después le toca al ministro siguiente o al presidente siguiente y así sucesivamente, empieza a hacerse un poco complicado. Además, uno tiene que mantener el foco en ese cuadro. También está la cuestión de que muchas veces los mismos funcionarios, al estar en otro ámbito y solos o sin un público físico a su alrededor, se olvidan de que están en cámara. Entonces quizás empiezan a mirar sus mensajes mientras está hablando otro presidente, otro jefe de Estado, se empiezan a distraer, o en fin, hay un montón de cuestiones que hacen al tema de que uno se relaja, se pierden un poco esos controles, esos frenos inhibitorios. Y me parece que ahí hay un tema. Otra cosa que yo también mencionaba el otro día cuando hacíamos una prueba, es que más allá de estas cuestiones de la interacción más rígida, más acartonada, si se quiere, en el caso de las reuniones multilaterales, no nos olvidemos de que el ámbito político, en gran medida, y las relaciones internacionales tienen que ver con el famoso pasilleo, con la interacción directa, con la posibilidad que tienen los funcionarios, sea diplomáticos, políticos o lo que fuera, de interactuar más allá de lo estrictamente formal y lo que se da publicidad y lo que es transmitido y retransmitido. Hay una cocina para terminar de negociar la letra chica de un acuerdo, en fin, muchas cosas que se hacen en esos contextos un poquito más marginales, en los pasillos, ¿sí? El pasilleo, o como muchas veces decimos en Río de la Plata, incluso la rosca política. Ustedes piensen en eso. ¿Cómo hacen para que sobreviva ese tipo de cuestiones? Que cuando uso la palabra rosca no lo digo necesariamente en un sentido peyorativo, sino que hace a la política misma, esa cuestión de muchas veces los intercambios, los apoyos para un candidato. Por ejemplo, Argentina propone tal candidato para tal puesto. Ok, tratamos de conseguir apoyos, pero la interacción directa, en ese sentido, me parece que sigue siendo irreemplazable y no veo cómo se podría sustituir. Así que tendería a pensar que la cuestión costos va a ser un factor en ciertos ámbitos, pero que no va a ser el único factor. Y de nuevo, incluso en el sector privado, yo creo que en una conferencia médica, en un congreso, en un ateneo, en un seminario, más allá de las presentaciones que uno pueda ver y un poco una modalidad similar a la que describía recién para el contexto oficial, hay mucho intercambio que se da en lo físico, de nuevo, en los pasillos, en los recesos de las actividades, de los eventos y demás. Y no me imagino todavía cómo se podría sustituir ese elemento intangible, si se quiere, pero tan valioso. Excelente. Vos sos también formador de traductores. Podemos hablar un poquito sobre la formación, ahora que estamos en este marco de la actualización a ATI-USAL, y quería preguntarte, ¿cuáles son las competencias que vos considerás esenciales para un futuro intérprete? Sobre todo hoy en día, porque las competencias van cambiando a medida que la profesión y la sociedad evolucionan. Yo esta semana, por ejemplo, estuve en una conferencia sobre educación para futuros ingenieros y cómo las competencias de los ingenieros para el mañana no son las mismas que las que tienen los ingenieros hoy. ¿Cómo sería la situación de un intérprete del mañana, en tu opinión? En cierta forma, creo que el mañana ya es hoy.
estamos experimentando un buen ejemplo de lo que puede ser la evolución de la profesión. Piensen ustedes hace apenas unos meses, y ni qué decir hace unos años, si nos hubiéramos imaginado esta situación de estar interpretando desde nuestros hogares. Quizás uno podía vislumbrarlo, pero uno lo imaginaba para otro tipo de contextos, muy diferente. Uno se imaginaba quizás este tipo de situaciones más en un call center, no en el tipo de eventos de la vida real a los que estábamos acostumbrados hasta no hace tanto. Así que en ese sentido creo que los intérpretes y las intérpretes ciertamente tienen una capacidad de adaptación muy interesante. Y lo digo porque me está tocando últimamente trabajar también con colegas de otros países, cada uno en su ciudad, y compartiendo una misma plataforma de interpretación, una misma cabina virtual. Y veo que más allá de la generación, porque en muchos casos me toca trabajar con intérpretes senior y que tienen mucha trayectoria, muchos años de experiencia, y veo que la adaptación tecnológica no ha sido un desafío especialmente complejo para otras generaciones de intérpretes, lo cual me parece muy interesante. Y creo que también demuestra un rasgo que me parece define bastante a los intérpretes, que es la curiosidad, la capacidad también de ir por lo nuevo y de tratar de también encontrarle la vuelta, por así decirlo, a lo nuevo. En ese sentido, me parece que hay una competencia o una característica fundamental que es esa capacidad de reinventarse y que la estamos viendo en la evolución de la carrera desde sus mismos orígenes, me parece, ¿no? Y pensemos la evolución que hubo en su momento, desde la interpretación consecutiva hasta la simultánea, ¿no? Porque eso también debe haber sido un salto cuántico para los que la vivieron. Imagínense ese pequeño detalle. Bueno, trasladado a lo que es esto ahora. En su momento también había intérpretes que se oponían bastante a la idea de la interpretación simultánea, al tema de estar lejos del orador, esa cuestión más despersonalizada. No se podían imaginar que hubiera otra modalidad que no fuera la interpretación consecutiva. Bueno, por ahí en otro momento uno hubiera dicho, no me imagino otra modalidad que no sea la interpretación real. Esto de la cabina virtual, ¿qué es? Es imposible, no hay forma, todo lo que se pierde. Bueno, hay que pensar también en todo lo que uno quizás puede también ir incorporando y ganando. En todo, en cierta forma, suma, son nuevas experiencias. Respecto de las competencias que me parece que un intérprete tiene que tener independientemente del momento de la historia en el que le toque desempeñarse, creo que lo fundamental sigue siendo el tema de la capacidad de abstracción. Eso es algo que yo como formador de intérpretes siempre trato de enfatizar. Más allá de las competencias lingüísticas, que obviamente son fundamentales y en las cuales nosotros, por supuesto, podemos brindar un apoyo, pero gran parte de esa faena me parece que le corresponde a los estudiantes y a quienes se están formando en interpretación, a partir de una actitud también proactiva, como siempre decimos, esta cuestión de tratar de incentivar a las personas que uno capacita a que se acostumbren a ver en todo una fuente de aprendizaje y de conocimiento. Incluso no solo a través de temas áridos o técnicos que no necesariamente tengan que ver con sus intereses personales. Al principio, en la presentación, hablaban de mi interés por la astrofísica. Perfectamente, yo podría empezar a ver un video en alguno de mis idiomas de trabajo sobre el tema de la astrofísica y perfectamente incorporar terminología, conocimientos a través de algo que me es ameno y que no lo siento como una obligación. No es que me puse a estudiar específicamente ingeniería hidráulica. Un ejemplo de una actividad que seguramente si me tocara alguna vez tener que interpretar en ese rubro, me pondría a repasar y estudiar intensamente, pero entre nosotros, esto no está siendo difundido ni publicado, por supuesto, no es una actividad que yo diría que es la que me motivaría para levantarme temprano un sábado de la mañana.
hay otras cosas que me interesarían mucho más. Así que tomando mi té con scones no estaría mirando videos en YouTube sobre ingeniería hidráulica probablemente. En cambio sí estaría muy probablemente viendo cosas sobre astrofísica e incorporando más o menos activamente conocimientos lingüísticos también y de jerga. Me parece que ese es otro atributo muy importante. Y todavía veo, por lo menos en los estudiantes a nivel de grado, que hay que ayudarlos a descubrir esas fuentes adicionales, esas fuentes periféricas de conocimiento que pasan hasta por las canciones, por las películas, por una película que quizás uno la puede ver en la lengua original con subtítulos, el estar atento siempre a las expresiones, a los modos de hablar, a los nuevos términos, a la fonología, a las diferencias, a cómo evoluciona el idioma también, ¿sí? Como, no sé, una preposición que antes era la predominante, de repente empezó a cambiar, ya ahora se usa otra preposición, por alguna razón, se volvió más popular, o como una pronunciación que al principio estaba, empezó a dejar lugar a otra. Tomen el caso de COVID. Cuando ustedes por primera vez vieron esa palabra, antes de oírla, quizás se habrán preguntado, bueno, ¿cómo decimos? ¿Decimos COVID? ¿Decimos COVID? Bueno, y terminó siendo que predominó COVID antes que COVID. ¿Por qué? No sabemos, o sea, se dio así, simplemente. Perfectamente podría haberse dado al revés y que terminara siendo más popular COVID, pero no, terminó siendo más popular COVID. Todavía se puede oír el COVID, pero COVID es lo que oímos todo el tiempo. O con el lockdown, si decimos in lockdown, on lockdown. En fin, en mi familia inglesa hemos tenido una charla muy interesante sobre ese tema. Así que son cosas que hacen también, me parece, al disfrute de la profesión. Los que nos dedicamos a esto, creo que tenemos un beneficio en la cuestión más obsesiva, porque si uno realmente ama su rubro, entonces está aprendiendo todo el tiempo. Ustedes probablemente coincidan conmigo en que uno nunca deja de aprender su lengua nativa o sus lenguas nativas. Tampoco, o sea, en todo momento seguimos aprendiendo expresiones, terminología, jergas en nuestras lenguas. Es así. Y en ese sentido, me parece que los estudiantes tienen un activo muy importante, se reconocen esas posibilidades. Y otra cosa me parece fundamental y que es una competencia que los intérpretes deben mantener y los alumnos a lo largo del tiempo es la capacidad de lograr adentrarse en lo cultural, más allá de lo lingüístico. El foco no tiene que estar solo en lo lingüístico. Y esto es algo que yo suelo decir. No es solamente el bilingüismo, es el biculturalismo. Es tratar de entender el contexto en el que se desarrolla esa lengua, en el que se habla. Hay otras cuestiones que van mucho más allá y que nos facilitan tanto la tarea, porque me permiten a mí relajarme. Si yo ya sé cuándo fue la independencia de los Estados Unidos, no necesito estar pendiente o anotando un número que oigo en una disertación, o cuándo fue la independencia de Argentina, o la Revolución Francesa, fechas clave. Ese tipo de situaciones es especialmente importante y me permite a mí llenar baches, me permite también a mí incluso corregir a un orador, que puede suceder perfectamente que un orador se equivoque con una cifra. Por ejemplo, si nos felicitan a nosotros por el día de la independencia, el 25 de mayo. Bueno, uno tiene el beneficio justamente del contexto cultural y sabe de las dos fechas, ¿no? Otros países ya lo simplifican y tienen solamente una fiesta nacional. Nosotros tenemos estas dos fechas medianamente cercanas, que también a veces yo veo que generan confusión en otros países incluso. Así que esas son algunas competencias que me parece son muy, muy importantes, más allá de las técnicas en sí, de las distintas modalidades de interpretación. Y sí me parece también que es muy importante tratar de fomentar en este contexto cada vez más que los intérpretes en lo posible incorporen lenguas adicionales. Esto también lo suelo decir bastante, porque me parece que en este contexto, y más aún con la interpretación remota y demás, el tener lenguas adicionales abre posibilidades. Y de nuevo, volviendo, y con esto cierro, a las posibilidades que se abren hoy. Ustedes piensen cómo podrían estar en Buenos Aires interpretando, como yo ejemplificaba hace un momento, con un colega que está en Washington o que está en Londres o que está en cualquier otro lugar compartiendo cabina de esa manera, ¿sí?
Más allá después de las cuestiones que se plantean en cuanto a lo que era el concepto tradicional del domicilio profesional. O sea, esto revoluciona mucho, realmente. Es sumamente interesante, es fascinante y plantea cuestiones no legisladas de alguna manera, ¿no? Que es lo que está pasando en el mundo real y fuera del ámbito de la interpretación también. Excelente, entonces el consejo para los alumnos presentes: empiecen a sumar lenguas C y a abrir la curiosidad cultural, intelectual en términos generales. Muy bien. También el intérprete del presente y del futuro es un intérprete inmerso en la sociedad digital que naturalmente tiene contacto con otros miembros de la sociedad a través de las redes sociales. En el caso del intérprete, el uso de las redes suele verse como un problema. Hay intérpretes que deciden no compartir nada, hay otros que optan por compartir fotos de todos los eventos en los que participan, e incluso hay otros que deciden manifiestamente compartir su ideología política, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre estas prácticas que se ven en este momento particular de la sociedad y que no eran un problema o no eran tema de debate hace 10 años, por ejemplo? Es un tema interesantísimo. Y bueno, y aparte entiendo perfectamente el porqué de la pregunta, porque es algo que lo podemos ver claramente hoy en día. Partamos de la premisa de que la mayoría de nosotros al menos vive en contextos democráticos y en países en los que la libertad de expresión es una posibilidad, lo cual no es una obviedad en todo el mundo, como bien sabemos. Hay colegas que tienen que trabajar en situaciones mucho más restrictivas. Así que empecemos agradeciendo esa pequeña, gran bendición. Ahora bien, la cuestión ideológica, esto quizás se ve especialmente exacerbado cuando se trata de la expresión de opiniones políticas. Yo incluso lo extrapolaría al sector privado y plantearía la siguiente hipótesis. Supongamos que yo, intérprete del sector privado, tengo un particular encono con una cierta gaseosa que por nombre le vamos a poner Peluche Cola. Peluche es el nombre de una de mis gatitas que está siempre conmigo cuando estoy haciendo videoconferencias. De hecho, ahora está en mi falda. Como estoy usando la computadora de escritorio, no la pueden ver. Si estoy usando mi iPad, la van a ver en todo momento y va a estar tocando la pantalla y todo. Así que por eso opté por la computadora esta. Si yo empiezo a decir que en Facebook y en publicaciones de todo tipo, que Peluche Cola me parece absolutamente repulsiva, que me parece que engorda, que me parece que genera dependencia del azúcar, diabetes, todo tipo de condiciones, y todo el día estoy endilgándole todo tipo de pecados y críticas a Peluche Cola, solamente desde una perspectiva desapasionada y objetiva, me pregunto si el día que la gerencia de compras de Peluche Cola necesite interpretación, va a considerarme a mí para interpretar. Me hago simplemente esa pregunta. Así que más allá de cuestiones ideológicas, de principios, yo iría a la cuestión más descarnada, si se quiere, estratégica, porque un intérprete también trabaja, por lo menos muchos intérpretes, algunos tienen el lujo de que no sea su caso, pero trabajan también para vivir y para tener ingresos y para pagar sus expensas y poder viajar, bueno, cuando se pueda volver a viajar, por supuesto. Así que me pregunto si desde un punto de vista meramente estratégico, eso es una política conducente a mantener una cartera de clientes más o menos abierta. Y no que haya clientes que digan, no, a este o a esta no lo vamos a llamar porque mira, está todo el día diciendo horrores sobre nosotros. Ejemplo hipotético. Lo mismo se podría quizás trasladar a otros ámbitos. Por otro lado, eh, me parece que una de las cuestiones que los clientes de todo tipo, ya sean privados o públicos, valoran en los intérpretes, es una de esas banderas que siempre hacemos flamear y que muchas veces surge en este tipo de charlas, que pasa por el tema de la neutralidad, la imparcialidad.
los clientes, ya sea el cliente que lo contrata a uno, como la persona que está del otro lado, y para la que uno muchas veces indirectamente termina trabajando también cuando no hay un intérprete del otro lado, confía en nosotros porque justamente hay un tema de neutralidad e imparcialidad. Si ya esa neutralidad o imparcialidad se ven de alguna manera puestas en duda por este tipo de cuestiones de las redes, yo simplemente dejo la pregunta para que cada uno interprete o busque la respuesta que le parezca, ¿no? Entonces, quizás yo haría una ecuación más simple. ¿Me conviene desde el punto de vista comercial, como intérprete, de cartera de clientes, tener esto, ¿no? Si estoy dispuesto a perder como cliente a Peluche Cola, perfecto. O por ahí Peluche Cola, al contrario, hace una especie de gran bandera de su apertura, una empresa muy cool, moderna, no nos importa lo que sean sus opiniones, lo contratamos igual. Pero me parece que es una pregunta que uno por ahí puede plantearse desde ese lugar también. Y creo que uno perfectamente puede seleccionar también los ámbitos en los cuales quiere compartir determinadas ideas y determinados temas. Por supuesto, todos somos ciudadanos, todos tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestras, a veces, cuestiones que no pasan por lo ideológico, sino también por las afinidades personales, hay otros elementos, ¿no? Entonces quizás yo lo vería desde ese lugar. Genial, me quedaría todo el día haciéndote preguntas, pero en Ujú. algún momento tenemos que cortar, así que voy a Seguro, optar por seguro, hacerte una última pregunta antes por de supuesto. darle la palabra a Steffi. La pregunta es, ¿podés compartir con nosotros ahora que se habla tanto sobre los desafíos, ¿no? En todas las conferencias se habla de desafíos, challenges. ¿Cuál fue algún desafío en particular con el que te tuviste que enfrentar a lo largo de tu carrera como intérprete presidencial? Y también lo contrario, algún momento eureka, algún momento que recuerdes como un triunfo profesional. Mm. A ver, los desafíos creo que se presentan en la cotidianidad de todo intérprete, porque uno no deja de toparse con todo tipo de oradores, con todo tipo de expresiones, y eso también es lo que hace fascinante nuestra profesión, como alguien súbitamente desempolva una expresión que uno no oye desde hace millones de años, y una expresión quizás un poco gauchesca, un poco más autóctona, que no tiene un equivalente directo o a veces ni siquiera aproximado en otro idioma, entonces uno tiene que encontrarle la vuelta. Creo que esos mini desafíos, por ahí no son enormes desafíos, pero son los mini desafíos que hacen que la profesión sea muy jugosa. Después diría que otros desafíos que no son menores, y eso lo pensaba anoche, un poco imaginando los temas que podrían salir, también el desafío que puede implicar la personalidad de las personas con las que nos toca interactuar a veces. También eso puede ser un tema. Y simplemente les dejo esto, es quizás un titular, solamente para que ustedes se planteen esta situación. Un intérprete varón, por ejemplo, tampoco estaría libre de una situación de acoso, por ejemplo. ¿Sí? Y imaginemos por un momento que ese acoso proviene de una persona de muy alto rango, de la cual ese intérprete quizás depende organizativamente, jerárquicamente. Eso sería un desafío y que no pasa por un tema lingüístico. Por ejemplo, podría perfectamente pasar. Es un desafío que tiene más que ver con lo humano, con lo personal. Y me parece que ese es un pequeño tema que quizás también podamos empezar a considerar como una cuestión interesante, sobre todo en estos días en los que la cuestión del género se ha vuelto tan visible y en los cuales, afortunadamente, ha habido una sensibilización de la sociedad respecto de el trato, bueno, obviamente y primariamente con el foco en la mujer, por todas las situaciones que no hace falta que entremos en detalle aquí, pero también es cierto que un varón a veces se puede encontrar con situaciones complejas, incluso desde la posibilidad de tener un funcionario de cualquier nivel que tenga un alto grado de neurosis. En fin, hay cuestiones que también pasan y esto también pasa en el sector privado, por supuesto. Así que
es un tema que incluso hay un colega de hace ya muchos años que escribió un libro interesante en el que en cierta forma se tocan, quizás no esto puntualmente que yo les doy como ejemplo, pero se llama White House Interpreter, quizás algunos de ustedes lo conozcan el libro, y habla de cuestiones que me parecen muy, muy interesantes también, ¿no? El intérprete de alemán. Se los recomiendo si tienen la posibilidad, porque es un libro que plantea cuestiones desde un ángulo bastante diferente. Eso es interesante. Y momentos eureka, bueno, habría que empezar por definir qué es un momento eureka, ¿no? Pero quizás yo tendería a decir que desde lo personal, para mí fue un momento eureka estar, creo que lo he dicho en otras charlas también, por ejemplo, encontrarme desde bastante más joven interpretando para Nelson Mandela, que era todo un símbolo, era alguien sobre quien yo leía, en fin, una persona que estando yo en el colegio jamás me hubiera imaginado que iba a tener la oportunidad de conocer. Y eso me pareció fascinante. Y en un momento estar al lado de Nelson Mandela, que pobre se había resfriado un poco porque había estado en el sur, en Ushuaia, y se había resfriado un poco. En un momento estornuda y un poco estornudó hacia mi lado y casi como un abuelo, ya era una persona con una cierta edad en ese momento, me puso la mano en la rodilla muy compungido, me pidió disculpas y me pareció una persona tan humana y ahí dije, wow, esta persona que atravesó todo esto y sigue siendo tan humano y no perdió sus cualidades, que eran cualidades que uno podía imaginar a través de las que uno leía, de lo que uno leía, pero que las pude en cierta forma percibir, ¿no? Estas cuestiones de la energía, que no son menores. Ese quizás lo podamos describir un poco como un momento eureka. Sí, se me eriza la piel de pensar únicamente en tener al lado a Nelson Mandela. Impresionante. Bueno, Walter, te quiero agradecer muchísimo tu calidez y las respuestas que nos diste a todas esas preguntas, que fueron todas muy completas. Y ahora les paso la palabra a las chicas de la comisión para que planteen las preguntas que surgieron en el chat en caso de que haya habido algunas. Muchas gracias. Gracias, Santi. Bueno, vamos a hacer una o dos preguntas por cuestiones de tiempo, así que seleccionamos las que consideramos que son un poco más jugosas. Y la primera es, ya que estuviste hablando del tema del acoso y de las cuestiones de género, ¿cuál es tu postura con respecto al lenguaje inclusivo? Y en un mundo diplomático que cada vez tiene una perspectiva de género más incorporada, ¿cuáles son las estrategias que recomiendas que deberíamos poder incorporar como intérpretes para incorporar esta perspectiva de género? Es un tema también muy interesante, no deja de ser actualísimo y un poco me viene a la mente la famosa frase, dada al César lo que es el César. Yo creo que uno tiene que moverse en función del contexto en el que está trabajando. Obviamente, una cosa es estar trabajando en un curso de capacitación sobre ingeniería hidráulica y otra cosa, verán que es mi obsesión del día, o por lo menos de la mañana de sábado, y otra cosa es quizás estar trabajando en un encuentro feminista sobre la despenalización del aborto, por ejemplo. En fin, creo que uno tiene que también ver cómo habla su público. Del mismo modo que yo ajustaría mi registro para hablar ante juristas o ante personas de un barrio popular. Yo probablemente no hablaría con la misma terminología, trataría de utilizar otras estrategias para transmitir los mensajes según lo que yo pueda evaluar que son los recursos, los contextos, el trasfondo de la situación de interpretación y de los participantes en esa situación de interpretación. Personalmente, yo todavía puedo ver la diferencia entre lo lingüístico, lo que veo como la cuestión lingüística, el género lingüístico y el género como concepto sociológico y demás. Pero si bien a mí no me molesta que en un contexto de pluralidad, en que hay hombre, mujer, se utilice directamente el plural masculino o el género masculino, sí entiendo que hay personas para las cuales ese es un detalle. Yo
no siento la molestia, quizás porque siempre lo enfoqué desde el punto de vista meramente lingüístico, gramatical, y no desde el otro punto de vista. Pero, obviamente, en la medida en que la sociedad evoluciona y hay sensibilidades nuevas, uno también va haciéndose eco de esas sensibilidades. Entonces trata de acomodarse. Pero sí me he entrenado a, en lo posible, sin de alguna manera violentar el idioma, porque hay contextos en los cuales, y incluso en una interpretación simultánea, si uno empieza a utilizar masculino y femenino en todo momento, puede hacerse un poquito más complejo. Así que todo va a ser el contexto, como siempre en la traducción y la interpretación. Pero sí, algunas pequeñas modificaciones, como por ejemplo, cuando, un ejemplo que dábamos el otro día, se habla de una delegación de empresarios tradicionalmente. Yo hoy en día digo, bueno, pero también hay empresarias mujeres muy exitosas. Entonces, ¿por qué no cambiar eso y hablar de una delegación empresaria o una delegación empresarial? Y del mismo modo, cuando voy al inglés, en vez de hablar de businessmen, digo business leaders o business delegation o lo que sea. Me parece que son pequeños ajustes que uno puede ir introduciendo y que un poco muestran esa sensibilidad, que un intérprete tiene que tener sensibilidad, eso es básico, tiene que guiarse también por el público que tiene, porque después de todo, la idea es que el intérprete sea ese nexo de comunicación y que pueda generar empatía, que también, vuelvo un poquito más atrás, la empatía también se genera a través de la neutralidad, de la imparcialidad, de esa relación de confianza, y eso es algo que sí me parece que tenemos que escuchar, ¿eh? Así que, respuesta corta. Gracias, Walter, por tu respuesta. Vamos a darle ahora la palabra a Paula Basile, que va a hacer una última pregunta, un poquito más relacionada con la RCI. Sí, otra de las preguntas que surgió en el chat es la siguiente. ¿Cómo ves la interacción entre los o las intérpretes en cabina de interpretación a distancia en comparación con la presencial? Mi experiencia ha sido buena, pero claro, la despersonalización está. No es lo mismo poder tener a nuestro colega o nuestra colega cerca por un montón de cuestiones que tenerlo a través de la pantalla de WhatsApp en el celular. Mi idea es que un poco lo que decía respecto a los funcionarios, ¿no? La cuestión del pasilleo, de todas estas cuestiones adicionales, también falta en esta interacción. Del mismo modo que nos falta la presencia humana para algo no profesional, como un festejo de cumpleaños o cualquier otra situación. No veo que la pantalla pueda todavía sustituir la interacción directa, el poder compartir el receso, por ejemplo, la pausa en un evento a la mañana y comer los brownies o lo que sea. Scones no suele haber, o si hay, no son de calidad aceptable para mis estándares. Así que ese tipo de pequeños detalles hacen a la humanidad, así que creo que eso lamentablemente no se puede sustituir, salvo que tengamos algún tipo de holograma, la tecnología quizás siga avanzando y nos permita después otras modalidades, y lo digo medio en broma, porque no me extrañaría que estas cuestiones pasen después. Bueno, pensemos en las impresoras 3D, etcétera, etcétera. Pero a ver, estar solo en mi casa, bueno, yo nunca estoy solo porque tengo a mi familia gatuna también y que es muy presente, pero tiene su comodidad, ciertamente, hay un encanto en esto de poder estar entre los libros de uno, su ambiente, estar un poco más relajado y demás, pero la interacción directa no veo cómo se pueda todavía sustituir, y creo que eso es lo que en cierta forma falta. De hecho, siempre que terminamos una actividad con mis colegas de afuera, estamos todos diciendo, bueno, it was nice to see you, y hacemos el signito de las comillas, y terminamos diciendo todos, bueno, espero verte en vivo pronto. Nos sigue faltando eso, ¿no? Por más que la dinámica sea buena y se pueda trabajar bastante bien, pero falta el humano. Incluso después de terminar de trabajar, el poder cruzarse a un cafecito, a un restaurante, estar juntos, eso todavía no se puede reemplazar, me parece. Tenemos la ventaja de estar en pantuflas, pero por otro lado nos falta el contacto. Y la Claramente. última pregunta que te hacemos tiene que ver con lo que mencionaste de incorporar otra lengua
Y teniendo en cuenta que el alemán es una de tus lenguas de trabajo, si te preguntan si podrías describir algunas diferencias entre interpretar en una lengua como el inglés y en una lengua con reglas tan complejas como el alemán. Mm. Bueno, hay que ver qué entendemos por reglas complejas, por empezar. Pero quizás haga un comentario un poco obvio. El orden de la frase, los componentes de la estructura se ordenan de manera bastante distinta en alemán respecto del inglés y o del español, de las lenguas latinas en particular. Así que quizás en el caso del alemán, lo que todo intérprete debe tener, que son las facultades o destrezas predictivas, se agudiza, porque muchas veces yo tengo que estar pendiente del hilo conductor del discurso de mi orador para saber si su frase es afirmativa o negativa, porque el alemán me ofrece posibilidades de combinación que implican que alguien puede negativizar, entre comillas, un enunciado más hacia el final. Así que ese tipo de facultades es algo que uno tiene que desarrollar en el caso del alemán. Em, Respecto a la complejidad de las reglas gramaticales, el alemán es un idioma quizás un poco más, un poco menos flexible, ¿no? Am, Recuerdo en un libro humorístico, creo que se llamaba How to be German o algo así, alguien comparaba, era justamente un británico, que comparaba la vida en Alemania con la vida en el Reino Unido y las culturas y los idiomas y demás, y él decía que en cierta forma el inglés era una ramera lingüística, porque el inglés tenía esta flexibilidad y esta posibilidad de adaptarse y no le importaba mucho nada. En cambio, el alemán todavía es un idioma mucho más sistemático, si bien debo decir que eso depende mucho del ámbito también, porque en el ámbito financiero y corporativo, en alemán, la incorporación de términos ingleses es, pero enorme. Es más, yo lo escucho con amigos alemanes como prácticamente sin necesidad, pero es lo que les sale naturalmente, por así se está hablando, incorporan um, verbos ingleses germanizados. Es muy interesante porque a veces incorporan la palabra sin ningún elemento de germanización y a veces incorporan la palabra inglesa y la germanizan ligeramente. Entonces es lo que se llama el Denglisch, ¿no? Como el portuñol, bueno, en el caso del alemán y del inglés se habla el Denglisch, que es de Deutsch und Englisch, ¿no? Sí, así que quizás lo que más me sale es esto de la cuestión de la capacidad de predicción, pero y el ritmo de la frase. Quizás el alemán es un idioma muy compacto, o sea que, y los oradores, si ustedes prestan atención, tienden a ser bastante veloces y dicen mucho en bastante poco tiempo y relativamente pocas palabras, pocas pero largas. Bueno, muchas gracias. Hay muchos comentarios de agradecimiento en el chat por la charla, por las respuestas, por las preguntas también. Tenemos incluso algunas asistentes de Uruguay y bueno, de todo el país también. Y así que queremos agradecerte, Walter, por este tiempo. Creo que nos llevamos todos un montón de ideas nuevas, también de temas sobre los que podemos seguir reflexionando y la verdad que da para seguir muchas horas más charlando. Pero bueno, hemos cumplido la hora y queríamos pedirles a todos y a todas si pueden encender las cámaras ahora, si hacemos una foto grupal como souvenir de la charla. No sé si Santiago quiere hacer la captura, que es experto en esto. Foto de familia. Sí. Bueno, estás muteado, Santi. ¿Qué problema? Lo que les decía es que tengo varias pantallas con gente, así que yo les digo 3, 2, 1, sonrían y se quedan unos segundos sonriendo, porque si no van a quedar afuera de la foto. Así que 3, 2, 1, ya. Ahí está. Bueno, les recordamos Buenísimo. también que les enviaremos más adelante la grabación de la charla, así la pueden volver a escuchar cuando tengan ganas.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por la atención, realmente fue un gusto y aparte me encantó el clima, que a pesar de la distancia generamos un clima, yo por lo menos lo percibo desde acá, así que me agradezco mucho eso también. Muchas gracias, Walter. Fue un Muchas placer gracias. A tenerte con ustedes, nosotros esta a mañana. ustedes, bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias a Gracias. todos por Gracias. participar. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.